Buenas tardes a todos e a todas, mis colegas juízes e fiscales aqui presentes. Em primeiro lugar, quero agradecer a sua santidade, Papa Francisco, este homem maravilhoso, el que nos dio la pátria argentina. Também agradeço ao Monsenhor Marcelo Sorondo e ao deputado Gustavo Vera por la generosa invitación. Bueno, voy a hablar sobre el tratamiento penal y procesal penal de las organizaciones criminales en mi país. En Brasil, desde el año de 2013, hay una ley que define lo que sea una organización criminal y reglamenta la investigación policial, los medios de obtención de pruebas y el procedimiento penal que se aplicará. Según esta ley, constituye organización criminal la asociación de 4 o más personas estructuralmente ordenadas que se caracterizan por la división de tareas, aunque de manera informal, y eso es un problema, con el fin de obtener directa o indirectamente ventajas de cualquier tipo a través de la práctica de delitos cuyas penas máximas sean superiores a 4 años o que tengan un carácter transnacional y también a las organizaciones terroristas. Según esta ley, es posible la colaboración premiada, que pasaría a denominar de delación premiada. El juez podrá, a petición de las partes, conceder al delator el perdón judicial, reducir en hasta 2/3 la pena privativa de libertad o sustituirla por una pena restrictiva de derechos, desde que él haya colaborado efectivamente y de forma voluntaria con la investigación criminal, y siempre que se consiga uno o más de los siguientes resultados. Primero, la identificación de los otros coautores y participantes de la organización criminal y de los crímenes practicados por ellos. Revelación de la estructura jerárquica y la división de las tareas de la organización criminal. Tercero, la prevención de los delitos derivados de las actividades de la organización criminal. Cuarto, la recuperación total o parcial del producto o beneficio de los crímenes cometidos por la organización criminal. Y, quinto, la localización de una eventual víctima con su integridad física preservada. La concesión del beneficio tendrá en cuenta la personalidad del delator, la naturaleza, las circunstancias, la gravedad, el impacto social del crimen y la eficacia de la delación. Dependiendo de la importancia de la delación premiada, tanto la Fiscalía como la Policía pueden solicitar al juez el perdón judicial del delator, aunque este beneficio no haya sido previsto en la propuesta inicial del acuerdo. La delación también puede ser posterior a la sentencia condenatoria. En este caso, la ley dispone que la pena puede reducirse hasta la mitad. También, en la etapa del proceso de ejecución penal, el delator podrá obtener el beneficio de la progresión del régimen de prisión. Tras el acuerdo, debe redactarse un acta, la misma que con las declaraciones del delator y la copia de la investigación será enviada al juez para su homologación, que deberá comprobar su regularidad, legalidad y voluntariedad, pudiendo en sigilo escuchar al delator
em presença de seu abogado. O juiz poderá não homologar o acordo que não cumpra com os requisitos legais ou adaptá-la ao caso concreto. Obviamente que esta possibilidade prevista na lei brasileira de facultar ao juiz a modificação do acordo hecho por las partes atenta contra o sistema processal penal acusatório e seus princípios, especialmente o de la imparcialidade del juzgador, sem dúvidas. As partes podem retratar-se de la propuesta. Em este caso, as pruebas apresentadas por el delator contra si mesmo não poderão ser utilizadas em sua contra. Esta ata de acordo deverá hacerse por escrito e contener, primeiro, o relato de la delação e seus possíveis resultados. 2. Las condiciones de la propuesta de la Fiscalía o de la Policía. 3. La declaración de aceptación del delator y su defensor. Y 4. Las respectivas firmas y la especificación de medidas de protección al delator y su familia, en caso de que fuera necesario. La solicitud de homologación del acuerdo será distribuída en sigilo, conteniendo únicamente las informaciones que no puedan identificar su contenido y al delator. El acceso a los autos estará restringido al juez, a la fiscalía y a la policía, con el fin de garantizar el éxito de las investigaciones, permitindo ao abogado del delator, em relação ao exercício do direito de defesa, amplo acesso aos elementos de las pruebas, salvo aqueles relativos a las investigações em curso. O acordo de la delação deixa de ser sigiloso depois de recebida a querella. A partir desse momento, o delator, agora em calidade de acusado, tendrá os seguintes direitos. Primeiro, disfrutar de las medidas de protección a los testigos, teniendo preservados sus datos personales y su imagen. Segundo, ser juzgado separadamente de los otros coautores y participantes y asistir a las audiencias en juicio sin contacto visual con los otros acusados. Terceiro, não ter sua identidade revelada por os meios de comunicação, nem ser fotografiado ou filmado sem sua prévia autorização por escrito. E quarto, cumprir a pena em um estabelecimento penal diferente de outros condenados. Este ponto, é necessário fazer outra observação ao respeito de lo que ocorre em meu país. Não obstante esta previsão legal com relação à la necessária preservação de la imagem e de los dados personales de los investigados, alguns órgãos de la prensa brasileira han tenido amplio acesso a informações sigilosas contenidas em los acordos de delação premiada, publicando trechos de las declarações, assim como colocando em suas páginas as fotografias de los delatores, em grave atentado à lei e também à Carta Magna brasileira. Em suas declarações, o delator renunciará, em presença de seu abogado, ao direito de permanecer em silêncio e estará obrigado a dizer a verdade. Esta disposição atenta vergonzosamente contra o Pacto de San José de Costa Rica, ou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e contra o Pacto de Nova York sobre Direitos Civis e Políticos, assim como contra a Constituição brasileira, que garantizam expressamente o direito ao silêncio e o direito de não produzir prova em sua contra.
En la ley también está prevista la acción controlada, acto de investigación que consiste en retardar la intervención de la policía siempre y cuando se mantenga en observación y seguimiento la investigación, obvio, de modo que la intervención policial se concrete en el momento más efectivo para la formación de pruebas y obtención de informaciones. Esse retraso em la intervenção policial será comunicado previamente ao juiz competente que, em caso necessário, estabelecerá seus limites e lo informará a la Fiscalia. A comunicação deve ser distribuída em sigilo, para que não pueda haver fuga de informações sobre a operação que está sendo executada. Se a ação controlada implica en la transposición de fronteras, el retardo de la intervención policial solo podrá ocurrir con la cooperación de las autoridades de los países que figuren como posible destino de los investigados, con el fin de reducir el riesgo de fugas y la pérdida del producto, objeto, instrumento o provecho del delito. Também é possível a infiltração de agentes da polícia em las tareas de investigação. Este meio de investigação também deve ser solicitado por la polícia ou la fiscalia. Esta infiltração deverá ser precedida de uma autorização judicial detalhada, sigilosa e motivada para estabelecer seus limites. Em caso de que o pedido de infiltração haja sido hecho por la policía, el juiz, antes de decidir, tendrá em conta o parecer escrito de la Fiscalia. Devem ser tomadas todas as medidas necessárias para cumprir com êxito as investigações e dar proteção ao agente encoberto. Solo se aceitará la infiltración si la prueba no pueda ser producida por otros medios disponibles. El plazo será de hasta 6 meses, sin perjuicio de las prorrogaciones eventuales demostrada su necesidad. Vencido el plazo indicado anteriormente, el informe detallado será apresentado al juez competente, que comunicará inmediatamente a la Fiscalia. Os autos de la operação de infiltração acompanharão a querella de la Fiscalia quando serão puestos à disposição de la defensa, garantizando la preservação de la identidade del agente infiltrado. Se há indícios seguros de que el agente sufre peligro iminente, a operação será suspendida a requerimento da Fiscalia ou da Polícia, dando aviso imediato ao juiz. A lei considera que não se pode penalizar a prática de delitos por el agente encubierto, quando não se pueda exigir uma conduta diversa, excluyendo a culpabilidade e, por lo tanto, el crime, segundo a tradicional dogmática penal. Sin embargo, el agente que não guarde em sua conduta a devida proporcionalidade com o propósito de la investigação deverá responder por los excessos cometidos. Isso também é um grande problema em caso concreto. O agente pode rechazar ou poner-lhe fim à la operação encoberta, ter sua identidade alterada, hacer uso de medidas de proteção para sua integridade física, ter seu nome, sua formação, sua imagem, sua voz e outras informações personais conservadas em sigilo. Para terminar, agradeço a todos e quero aproveitar a oportunidade para manifestar minha preocupação sobre a lamentável situação política que vive meu país, já que acabaram de apartar a la presidenta da República, elegida legitimamente por el pueblo brasileño por 2 períodos, sem que haja qualquer investigação contra ela por parte da Fiscalia ou da Suprema Corte Brasileira, poniendo em el poder um governo formado, em grande parte, por homens
blancos y ricos, pues las mujeres también fueron apartadas del gobierno. Isso é mesmo muito lamentável e preocupante para todos nós outros de Latinoamérica. Muitas graças.